Sí, dame unos minutos y empezamos ya en 2 minutos, un favor. Ya, gracias. Yo creo que sí. A ver, en caso de que no se escucha, me dan, no sé, sí me confirman que sí se escucha. Ya. Bueno, primeramente, quizás ofrecerle mis disculpas a todos ustedes por quizás haber reprogramado ciertas actividades en las sesiones anteriores, ¿ya? Y en esta ocasión, mi persona, voy a precisar, en realidad el tema que se me ha asignado no es el delito de hurto o robos, el tema que yo voy a desarrollar es el delito de estafa y el delito de apropiación ilícita. Ya, ese es el tema que se me ha asignado para esta sesión académica. Bueno, acaba de perder en realidad Perú 1-0, dramático, lo que sucede en los últimos minutos, pero bueno, es lo que sucede en el fútbol, ¿no? Eh, Hoy es un día domingo, bueno, un feriado largo, pero yo creo que a veces, dejando de lado ciertas situaciones, siempre estamos en esas situaciones de estar capacitándonos de manera permanente en diferentes eventos académicos. Hecho quizás esas precisiones, yo voy a iniciar en este caso hablando sobre el delito de estafa. ¿Ya? Yo creo que muchos de ustedes son estudiantes de algunas universidades, veo quizás por ahí algunos conocidos, y en teoría, en realidad ustedes saben quizás a la perfección qué es lo que significa el delito de estafa, ¿no? Esa modalidad engañosa a través de medios fraudulentos que utiliza el estafador eh, para propiciar, en este caso, ciertos beneficios, ¿no? A veces bajo cierta confianza o bajo ciertas maniobras o artimañas que usa siempre un estafador, ¿ya? Para que de esta manera se pueda desprender el sujeto pasivo de su patrimonio, ¿no? Y pase en este caso a la esfera o a la custodia de dominio, en este caso del sujeto que persigue esa finalidad de poder engañar o manipular, en este caso a la víctima. Yo sé que en teoría ustedes ya lo conocen, ¿no? Pero lo que a mí me importa o me interesa es, sobre todo, más allá de la teoría, más allá de los elementos configurativos que tiene el delito de estafa, es quizás levantar en ustedes algún tipo de problematizar sobre todo lo que en realidad implica el delito de estafa en lo que sucede en la práctica. He traído algunos casos de ejemplo que les voy a mostrar a través de la pantalla. No sé si el anfitrión por ahí me puede ayudar para que me pueda autorizar, porque no puedo, me parece. Ya, sí puedo. Ya, pero eh, el delito de estafa en realidad se relaciona mucho a lo que se conoce también, seguramente ustedes ya lo saben, los criterios de imputación, en este caso los criterios de imputación objetiva, que es una doctrina importada, no es doctrina nuestra, pero que se aplica mucho en el delito de estafa. A veces bajo ciertos parámetros o ciertos lineamientos de lo que establece en este caso los criterios de la imputación objetiva, que ustedes lo conocen a la perfección, terminan archivándose muchos casos o muchas denuncias del delito de estafa. Eso es lo que ocurre en la práctica, porque se aplica en este caso el criterio del riesgo de la víctima, en este caso la autopuesta de la víctima sobre ese riesgo que su propia persona prácticamente se desprende de su patrimonio o se autolesiona, porque en este caso en realidad el delito de estafa es un delito de autolesión, porque en este caso es la propia víctima quien bajo ciertos artimañas, ciertas astucias que emplea el estafador, se desprende de su patrimonio para entregar en custodia, en este caso, ¿de quién? Del estafador, ¿no?
Y los criterios de imputación objetiva, sobre todo en este caso la autopuesta en peligro, en este caso de la propia víctima, se aplica mucho en los delitos de estafa. Pero a veces hemos incurrido en muchas exageraciones, por así decirlo, en poder aplicar a veces los criterios de imputación objetiva, ¿ya? Quizás para poder archivar algunos casos que merecen ser sancionados penalmente. Merece reprocharse penalmente aquellos casos que tienen relevancia penal. Aquellos casos que en realidad merecen castigarse, estos en realidad tienen que ser sancionables a través de la vía penal. Dicho esto, ustedes saben de que en este caso el delito de estafa se encuentra regulado en el artículo 196 del Código Penal, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice en este caso el artículo 196? Vamos a hacer un análisis un poco práctico, un poco didáctico de lo que en realidad significa este delito, ¿ya? Porque en realidad es un delito de autolesión. O sea, es la propia víctima en este caso que se autolesiona frente a ciertos artificios o ciertos medios fraudulentos que emplea el estafador, ¿no? Y esto ocurre a menudo, se ve a menudo, se ha incrementado en realidad las denuncias en los casos de estafa, porque hoy en día existe la estafa a través de la modalidad cibernética. De 100 denuncias, ¿ya? Para que más o menos tengan ustedes un marco de referencia, de 100 denuncias, aproximadamente 20 a 30 denuncias ingresan al despacho y son estafa. O a través de delito cibernético en la modalidad de estafa. A través del empleo, en este caso, de ciertas informaciones de Internet, ¿no? O a través de páginas web o a través de accesos a cuentas bancarias o solicitudes de información a las víctimas, en realidad se cometen estafas. O sea, estamos hablando de 100 denuncias, aproximadamente 20 a 30 denuncias son del delito de estafa, ¿no? Que esto del bono, que las transferencias ahora a través de aplicaciones, las solicitudes de ciertos amigos que hacen prácticamente suplantando identidades a través de medios informáticos, se hacen pasar por otros y al final de cuentas terminan engañando y estafando incluso a pluralidad de personas. Entonces se ha incrementado en realidad el delito de estafa. De 100 denuncias que puedo recibir quizás en un despacho, en realidad son 20 a 25 a 30 denuncias. Eso es más o menos el porcentaje que se viene manejando. Y sobre todo se ha incrementado actualmente los delitos informáticos en sus diferentes modalidades, sobre todo a través del delito del fraude informático o la suplantación de identidad, como se conoce a través de medios informáticos o tecnológicos. En ese sentido, el delito de estafa prácticamente consiste, en este caso, ¿ya? Cuando una persona procura para sí, para uno mismo, quizás poder en este caso obtener algún beneficio en este caso de la parte que es estafada, de la víctima que va a ser estafada. Pero para esto, el estafador no es que digamos una persona que no tenga ciertas habilidades o tenga ciertas destrezas, sino que se trata de un sujeto que en realidad haga creer a la víctima. O sea, prácticamente compre a la víctima con algún medio, por decirlo, con palabras o con acciones o quizás con documentos o algunos instrumentos y la víctima lo que él dice le cree prácticamente y de esta manera logra de alguna forma que la víctima que está siendo prácticamente engañada o inducido a error pueda de alguna forma, por decirlo, brindarle alguna información. Eso es lo que busca el estafador, que la víctima, en este caso, le facilite cierto acceso, por ejemplo, a informaciones o cierto, que digamos, el desprendimiento de su patrimonio, por decirlo, entregarle dinero o entregarle quizás algún documento, autorizarle, por ejemplo, alguna carta poder, firmarle algún documento y de esta manera el estafador busca que, digamos,
podría ser en un tiempo prolongado o podría ser quizás en un tiempo bastante corto. Por ejemplo, no es lo mismo que se realiza, por ejemplo, una estafa a través, por decirlo, de medios informáticos, ¿no? A través, por decirlo, de la suplantación de identidades, ¿no? Por ejemplo, aquel sujeto que va, por decirlo, a una entidad bancaria o a una entidad, por ejemplo, de una empresa telefónica y haciéndose pasar por otro, decide, por ejemplo, estafar, en este caso, a las personas que atienden ahí para, de esta manera, obtener alguna reposición de algún número o alguna cuenta bancaria previa autorización de un tercero que en realidad no es, está suplantando identidad, ¿no? Oye, en realidad la estafa se ha, prácticamente hay diferentes modalidades, ¿ya? Que a veces el código penal o el delito de estafa en realidad no alcanza para poder, que digamos, sancionar o castigar las modalidades de estafa que existen. Vas caminando, por ejemplo, por la calle, hay un sujeto que, por ejemplo, te dice, mira, quiero poner estos botoncitos en tu zapatilla y solamente te va a costar, por ejemplo, no, y te dicen que esto es gratis, no tiene ningún tipo de costo, no tiene ningún tipo de costo y yo te voy a colocar y todo esto es gratis. Pero al final de cuentas te terminan, ¿qué cosa? Cobrando y si tú no lo quieres, si tú no lo quieres, por ejemplo, en este caso, pagar porque te incrementan el precio, primero te dijeron que es gratis y al final de cuentas te terminan cobrando, en realidad lo que están haciendo es cometer en este caso, a través de ciertos medios fraudulentos, prácticamente, por decirlo, un delito de estafa. Pero habría que ver, por eso, que hay que ver si en realidad, cuándo. A ver, ¿se me escucha ahí? Bueno, se salió un momento la pantalla, no sé qué ha pasado. Ya. Bueno, en este caso lo que tenemos que ver o analizar en cada caso de manera particular es justamente los elementos configurativos del delito de estafa, ¿no? No se puede hablar, por decirlo, de un delito de estafa en todos los casos. No por el hecho de que alguien diga, ¿sabes qué? Ese señor de allá me ha engañado, me ha estafado, me ha inducido en error, en realidad va a ser un delito de estafa. Hay que analizar de manera concreta, ¿ya? Y en cada caso, de manera particular, cuándo puede concurrir, sí, ciertos elementos y cuándo no. Porque no todo engaño, por decirlo, no todo engaño, en realidad es un elemento para que se configure un delito de estafa, ¿no? Y uno de los presupuestos para la configuración del delito de estafa, ¿qué cosa es? Es el empleo de medios fraudulentos. Y los medios fraudulentos vienen a ser aquellos mecanismos, ¿ya? O aquellas herramientas que emplea en este caso el estafador para que la víctima, ¿qué cosa? Crea, confía, en este caso de que, por decirlo, la información que le propicia, lo que le dice o lo que aparentemente cree la víctima que eso, lo que le dice el estafador, es verdad, es real, ¿ya? Eso, esos instrumentos o esos mecanismos que emplea el estafador tienen que evidenciarse o tienen que concurrir para que exista en este caso el delito de estafa. Por decirlo, una mentira puede ser considerado un delito de estafa o no. Entonces hay que analizar en realidad cuándo sí puede evidenciarse una estafa a través, por ejemplo, de un medio fraudulento como engaño o el ARDIT, por ejemplo, que se emplea en muchas ocasiones, ¿no? Y eso se tiene que analizar de manera particular, caso por caso. No podemos generalizar todos los casos, ¿ya? En este caso, el delito de estafa, ¿ya? Es a título de autor, es a título de autor, ¿no? Obviamente que puede haber partícipes, puede haber quizás complicidad en el delito de estafa. Eso ocurre a menudo, por ejemplo, en el juego del ruleteo. Ustedes seguramente que han visto por ahí en la calle, por ejemplo, que hay una tipo un disco girando y que hay un tipo un reloj que gira, por ejemplo, gira y al final de cuentas hay un sujeto que manipula con un botón
¿no? En la parte de su pierna hay un botón, si ustedes se percatan bien, en realidad lo que ese sujeto está haciendo es estafar, porque ese ruleteo en realidad está siendo manipulado por alguien. Pero la gente cree que en realidad ese juego, por decirlo, es, es verdad, pero obviamente que a través de ese instrumento o a través de esa máquina que está siendo manipulada, ¿ya? Para que caiga, en este caso, por ejemplo, en engaño, en error la víctima, lo que hace es, por ejemplo, hay 10 o 15 personas alrededor, hace ganar a uno o a dos, pero siempre la probabilidad es que vas a perder porque hay siempre, por ejemplo, quien está manipulando esa máquina, ¿no? Entonces, ahí normalmente no es que uno participe, sino que hay varios sujetos que están participando. Entonces, no solamente es a título de autor, sino que hay también ciertas personas, hay un grupo de personas que pueden intervenir y pueden participar en eso. ¿Ya? El provecho ilícito, siempre el delito de estafa busca qué cosa, un beneficio económico. El estafador siempre busca qué cosa, beneficiarse, lucrarse a través del engaño que realiza en este caso a la víctima, porque siempre va a obtener un provecho económico a través de los actos ilícitos que realiza. Por ejemplo, quizás puede ser dinero, puede hacer alguna cosa, algún objeto, ¿no? Obtiene siempre un beneficio ilícito. ¿A través de qué? De los medios fraudulentos que emplea. En este caso, el tipo penal nos dice induciendo o manteniendo en error al agraviado mediante engaño. Mediante engaño, astucia, ardid u otra forma fraudulenta. Eso es lo que nos dice, en este caso, el artículo 196 relacionado al delito de estafa. ¿Ya? ¿Qué cosa significa en este caso inducir o mantener en error? ¿Ya? Lo que sucede es que hay dos formas, cuanto menos en la prolongación del tiempo en el que una persona puede ser inducido o mantenido en error. Dice inducir o mantener en error. Esto se traduce en la siguiente manera. El juego del ruleteo es prácticamente una estafa o un engaño, prácticamente casi, ¿qué cosa? Automático, se podría decir, ¿no? 10 minutos, pero no es lo mismo estafar, por ejemplo, cometer la estafa, por ejemplo, a través de falsificación de documentos, por decirlo. Aquel yerno o aquel sobrino que, por ejemplo, no sé, tiene cierta confianza, por ejemplo, por parte de su abuela, y su abuela, pues como tiene 80 o 70 años, le dice a su nieto, ¿sabes qué? Yo ya no tengo, que digamos, la capacidad o la edad suficiente para ir al banco a cobrar, ¿no? Los beneficios de la pensión por jubilación. Entonces, el yerno, en este caso el nieto, abusando de la confianza, ahí viene también el tema del abuso de la confianza, por ejemplo, decide, ¿no? Eh, que le otorgue, por ejemplo, una carta poder, autorizándole, por ejemplo, no solamente para realizar los trámites del cobro de la pensión de jubilación o de la viudez, sino que además lo que a través de una carta poder busca, por ejemplo, es de que le autorice realizar los trámites ante la entidad bancaria. Y a través de esta autorización de los trámites ante la entidad bancaria, por ejemplo, logra qué cosa? Obtener, por ejemplo, un préstamo, ¿no? Este préstamo, obviamente que no lo va a pagar él, sino que lo va a pagar, por ejemplo, la persona que está autorizando, que está avalando, porque nunca va a pagar este sujeto, ¿no? Entonces, lo que de alguna forma, para poder lograr ese objetivo o esa finalidad, en realidad no es que sea de manera automática esa comisión de ese hecho delictivo, sino que hay otro empleo de ciertos elementos, ¿ya? Como por ejemplo, quizás falsifica la firma, tiene que realizar, por ejemplo, ir a la notaría que le autorice, por ejemplo, a través de una carta poder para que pueda realizar todos los trámites, ¿no? Del préstamo y obtener que, digamos, un préstamo y va y le hace firmar a la abuelita que tú firmas nomás que este documento es de tu pensión, que esto, que lo otro, y le engaña prácticamente y la abuelita pues firma y porque confía en el nieto y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es emplear qué cosa, ciertos medios fraudulentos a través de instrumentos o documentos y lo que está haciendo es hacerle firmar documentos
A veces la abuelita confía y dice, bueno, sí, mi nieto, pues, ¿no? Y al final de cuentas se da con la sorpresa de que en realidad sale endeudado, incluso ya está para hipotecar la casa, ¿no? Entonces, eso ocurre a menudo, eso sucede en la realidad, y mucho. Entonces, los medios fraudulentos que establece en este caso el Código Penal relacionado al delito de estafa, en realidad aquí lo único que nos da son ejemplos prácticamente, ¿ya? Esto es un clausus apertus, no es que sea algo cerrado, porque lo único es que el código, el artículo 196 que nos habla a nosotros del delito de estafa es, ¿qué cosa? Eh, el engaño, la astucia y el ardid, ¿no? Solamente nos habla de tres, pero también nos dice otra forma fraudulenta que puede emplear en este caso el estafador. O sea, lo que el artículo 196, lo único que nos está diciendo es ciertos ejemplos, ¿no? En el que se podría incurrir en este caso el estafador, el engaño, la astucia y el ardid, pero deja la posibilidad también de que pueda existir otros medios fraudulentos, ¿no? Por ejemplo, de actos comisivos, como por ejemplo sucede en el delito de estelionato, que también es una forma defraudatoria. Hay medios fraudulentos que se emplean ahí a través, por ejemplo, de los bienes que se dan en compra-venta, por ejemplo, cuando un bien está siendo materia de proceso penal, ¿no? Que tiene que ver mucho a veces con temas civiles, ¿no? Pero hay que conocer también un poco de civil cuando se habla, por ejemplo, de delito estelionato, daños, usurpación. Pero en este caso, prácticamente los medios fraudulentos puede ser cualquiera, no es que solamente sea, por ejemplo, el engaño, sea la astucia, sea el arte, ¿no? O sea, puede ser cualquier medio fraudulento, porque en este caso son varios, el engaño, la astucia y el arte, ¿no? Entonces, el delito de estafa, en realidad, el sujeto activo en esto es obviamente el estafador, que viene a ser aquella persona que emplea todos los medios fraudulentos para poder engañar, inducir en error, en este caso, a la víctima. Y en este caso, el sujeto pasivo en el delito de estafa viene a ser aquella persona que prácticamente se autolesiona, aquel sujeto que entrega su patrimonio, que entrega su bien, ¿no? ¿Por qué digo que entrega? Porque cuando existe, por ejemplo, Salinas Sicha habla de que el delito de estafa es una cadena o es una secuencia que se da desde un momento en el que el estafador, por ejemplo, dice o parte con esa finalidad de poder estafar a alguien, ¿no? Y emplea en este caso algún medio fraudulento, por ejemplo, el engaño, ¿no? Y este engaño va, ¿qué cosa? Conectado a, obviamente, con el error que en este caso la víctima recibe a consecuencia del engaño, ¿no? Y no puede tratarse de cualquier tipo de engaño, el engaño tiene que ser suficiente, así lo dice incluso las casaciones de la Corte Penal Española y también lo que ha asumido en este caso la Corte Suprema del Perú es que tiene que ser un engaño suficiente o bastante, eso es lo que dice la doctrina. No puede tratarse de cualquier engaño. Por eso le decía que una mentira en realidad no puede ser considerado como una estafa o un engaño suficiente que pueda producir, que digamos, un resultado, ¿no? O creíble que pueda configurar como un engaño suficiente para que exista en este caso el delito de estafa. Por ejemplo, que te digan, a ver, no sé, que te hagan una llamada, por ejemplo, solicitándote dinero, pero te dicen en este caso, por ejemplo, de que tu abuelo, por ejemplo, ha fallecido y que necesitan, por ejemplo, hacer los trámites respectivos ante la funeraria, ¿no? A veces existen esas llamadas y se hacen pasar por otras personas, pero resulta de que tu familiar está a tu costado, ¿no? Entonces, el engaño obviamente tiene que ser suficiente, no puede ser cualquier tipo de engaño, ¿no? Y el engaño consiste prácticamente en que, en este caso, el estafador te propicia, te da cierta información para que tú caigas en error y busca de que de alguna forma manipular esa realidad, manipula esa realidad. Eh, la,
la Corte Suprema ya ha sacado algunas jurisprudencias en realidad en el delito de estafa, ya. Por ejemplo, el acceso a la información en el que tiene la víctima, por ejemplo. Hay un recurso de nulidad que es muy interesante, ¿ya? Yo sugeriría de que lean ese recurso de nulidad 2504 del año 2015, que es lo que prácticamente resuelve en ese caso la Corte Suprema. Ya la Corte Suprema en ese caso resuelve lo siguiente. El acceso a la información, por ejemplo, que tiene la víctima, ¿no? La víctima, por ejemplo, en las negociaciones, por ejemplo, de transacciones comerciales, sucede a menudo, por ejemplo, las estafas de la venta de vehículos o de inmuebles, o las estafas a través de los medios virtuales, las ventas por internet que se realizan. ¿Qué pasa, por ejemplo, en ese caso? ¿No? Que en una concesionaria, una empresa, decide, por ejemplo, realizar las ventas, pero al final de cuentas no las cumplió, no realizó en este caso las transacciones de los vehículos, ¿no? Entonces, las partes agraviadas aducen de que efectivamente han sido estafadas porque eh, no cumplieron en este caso con la entrega de los vehículos que tenían que entregar a las víctimas. Pero si ustedes analizan bien un caso, también tienen que diferenciar si se trata en realidad solamente de un incumplimiento contractual o se trata de un delito de estafa. ¿Ya? Eso es muy importante porque hay casos y hay supuestos en donde uno evidencia de que en realidad los hechos son, son perseguibles a través de la vía civil y se pueden resolver a través de la vía civil y no a través de la vía penal, ¿no? No es que se trate de unas cuestiones previas o cuestiones prejudiciales, pero en realidad hay casos que no ameritan discutirse a través de la vía penal. Perdón, claro, a través de la vía penal. En realidad, eso tiene que ver mucho en lo que se llama un dolo civil y un dolo penal, ¿no? Cuando en realidad uno diferencia si existe o no, por ejemplo, un delito de estafa que puede ser perseguible a través de la vía penal. ¿Cómo saber? ¿Cómo saber, por ejemplo, si todos los casos prácticamente en incumplimientos contractuales, por así decirlo, y son a menudo lo que la gente denuncia, por ejemplo, en las transacciones comerciales que sucede, por ejemplo, en las ventas de vehículos, y a veces solamente por internet. Ustedes hacen el pedido por internet, por ejemplo, compran sus equipos celulares, algún artefacto, algún electrodoméstico, y resulta que al final de cuentas el producto no les llega a su domicilio. No les llega. Ustedes, a través de ese acto que realiza ese sujeto que les vende a ustedes, en realidad eso podría ser un acto que configure una estafa cuando su producto que ustedes han solicitado no llegó a su domicilio y pese a las llamadas reiterativas que ustedes realizan, ya por sí configura un delito de estafa. Ese supuesto que yo les planteo, en realidad necesita o amerita ser perseguido a través de la vía penal, o simplemente es un caso que amerita, por ejemplo, que se podría discutir a través de qué, de la vía civil, porque aparentemente habría, por decirlo, alguna manipulación o no de alguna información, pero, pero al final de cuentas se trata de, por ejemplo, quizás de algún incumplimiento contractual. Si eso fuera el hecho, si eso fuera el supuesto de incumplimientos contractuales, en realidad los casos de aparentemente estafa, que podrían ser estafas o no, no merecerían ser perseguibles a través de la vía penal, ¿no? Pero ¿cómo podemos nosotros diferenciar cuando estamos ante un caso de estafa y cuando no estamos ante un caso de estafa? Eso para empezar. Porque la estafa en realidad, por decirlo, desde mi experiencia,
de 100 casos de estafa, por decirlo, 5 o 6 son estafa. Y todos los casos en realidad terminan archivándose o sobreseyéndose. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay que diferenciar ciertos supuestos. ¿Cuándo podemos estar, por ejemplo, ante un delito de estafa? Yo les pongo un ejemplo. A ver, vamos a los casos prácticos. Por ejemplo, hay un sujeto que está realizando la venta de un vehículo, está ofreciendo vender su vehículo. Es un vehículo de su uso personal que él lo ha tenido, que siempre lo ha tenido, él lo ha usado, va a su trabajo, que esto, lo demás. Un día se encuentra con uno de ustedes y les dice, ¿sabes qué? Quiero vender mi vehículo, les dice. Quiero vender mi vehículo, ¿no? Entonces ustedes dicen, bueno, ya, ¿cuánto quieres? Ya véndeme tu vehículo, yo te lo voy a comprar. Y les dice $10,000. Bueno, es un vehículo que más o menos es de un año cercano, del 2019, 2018, $10,000. Y ustedes, bueno, acceden a ese precio, compran el vehículo, pero resulta de que cuando ustedes, por decirlo, mire, esos detalles que tienen que valorar y tener en cuenta, ustedes van a la notaría y todo lo demás, hacen los documentos, firman los documentos y todo lo demás, ¿ya? Y resulta, o sea, ya realizaron la compra-venta a través de los documentos, ¿no? E incluso ustedes ya han entregado el dinero a ese sujeto que les está vendiendo el vehículo, ¿ya? Pero resulta de que este sujeto, por ejemplo, aduce de que el vehículo en realidad no les quiere entregar, ¿no? No les quiere entregar el vehículo. O en el peor de los casos, o en el hipotético caso, les hace la entrega del vehículo, ¿ya? Les hace la entrega del vehículo, pero resulta de que el vehículo se malogra. Ustedes han hecho formalmente una compra-venta, les ha hecho la entrega del vehículo, ustedes ya se han desprendido del patrimonio, ¿ya? Elementos típicos, desprendimiento patrimonial, ¿ya? Ya le entregaron, ya les entregó el vehículo, pero resulta de que el vehículo pasa una semana, 2 semanas y el vehículo se malogra. ¿Podríamos hablar de un delito de estafa allí o no? En ese ejemplo que les acabo de decir, ¿podría haber un engaño por parte del sujeto que les acaba de vender un vehículo y que ustedes han pagado $10,000 por ese vehículo, pero resulta que a la semana se ha malogrado ese vehículo? ¿Podemos hablar de un delito de estafa? Ángela Ayazo se encuentra. ¿Qué dice María Alicia Cervantes? No sé, a ver si pueden activar los micros a los alumnos para que puedan participar. María Alicia Cervantes, a ver qué dice María. ¿Se encuentra María? Paulo Sevillano. Buenas tardes, doctor. Sí, Yo considero que respecto a la pregunta, creo que no constituiría un delito de estafa, debido a que las partes al momento de suscribir el contrato se estableció que el bien mueble estaba en óptimas condiciones. Entonces, al considerarse esto en el contrato, considero que si después de haber suscrito el contrato, el vendedor ya no tendría, no se configuraría en sí un delito. Bueno, no sé. pero, Gracias. pero ¿cómo uno podría saber de que en realidad el sujeto no sabía que ese vehículo, por decirlo, no estaba en óptimas condiciones? Bueno, cuando uno hace una compra de un vehículo, normalmente en los contratos se establece que el bien, bueno, si es nuevo o si está en, bueno,
como le dicen, ¿no? Es de segunda. Entonces, si es ya un vehículo usado, se supone que está en óptimas condiciones de compra para poder uno adquirir este vehículo, ¿no? Y comprarlo. Incluso también los contratos establece si están libres de gravámenes y todas esas cosas, todos esos aspectos. Entonces, salvo que esta persona, el vendedor, tenga un antecedente bueno, de realizar este tipo de contratos y efectuar este tipo de actos, ¿no? Claro. Bueno, en cierta parte, prácticamente estás asumiendo una posición de que la víctima prácticamente sería, por decirlo, imprudente al momento de actuar, ¿no? Algo así, ¿no? Porque en este caso la víctima tendría que revisar quizás si el vehículo tiene, por ejemplo, algún gravamen, alguna multa, qué sé yo, y quizás, no sé, por decirlo, llevar incluso quizás un mecánico y que le haga el chequeo y todo lo demás, ¿no? Algo así, ¿no? Prácticamente la víctima se estaría exponiendo a eso por obtener un vehículo de segunda mano, por así decirlo, ¿no? Bueno, en realidad habría que diferenciar, ¿ya? Habría que diferenciar ciertas cosas, porque una cosa es, por ejemplo, una cosa es de que yo en una relación contractual, ¿ya? Vendo un vehículo o cualquier bien, vendo un bien a sabiendas de que ese bien, por ejemplo, tiene algún defecto o algún desperfecto. Por ejemplo, como el caso de esa venta que se realiza de un vehículo y yo sé y tengo conocimiento porque yo para poder vender ese vehículo no lo voy a vender a un sujeto experto o a un mecánico. Si yo quiero estafar, quiero engañar a alguien, yo no voy a realizar la venta a un mecánico. Voy a realizar la venta a un sujeto que no tiene mayores conocimientos en vehículos, ¿no? Y así de esa manera voy a hacer de que ese sujeto caiga en error, le voy a inducir en error porque va a creer y va a confiar en mí de que la información que yo le propicio a él del vehículo que se encuentra en perfectas condiciones, ¿ya? Él cree que en realidad ese vehículo está funcionando bien, pero resulta que a la semana se malogró, se fundió el motor, ¿no? Yo sabía, yo tenía conocimiento. Eso que les acabo de decir, ¿podría ser un delito de estafa o no podría ser un delito de estafa? O sea, yo sabía al momento de, antes de la compra-venta que realizo con ese sujeto, de que ese vehículo estaba malogrado. ¿Podría ser un delito de estafa o estamos hablando simplemente de un incumplimiento, de una relación contractual? ¿Podría ser o no? Me dicen que no pueden activar su micro, no sé si le pueden activar para que... Sí, a ver qué dice Deli Mondragón. Buenas tardes, doctor. Caterine Coaguila le habla. Bueno, yo creo que la pregunta que hizo no constituiría el delito de estafa. ¿Por qué? Porque la otra parte tiene toda la facultad de poder revisar el bien. Y de repente en el contexto que usted lo pone, si es un mecánico con mayor razón todavía. Entonces sí podríamos estar ante un incumplimiento de contrato por una deficiencia de repente del bien que se ha puesto materia de venta, ¿no? Pero no ante el delito propiamente de estafa, porque no se configuraría el engaño idóneo, no habría un engaño idóneo. Pese a que el vendedor sabía de que ese vehículo estaba, por decirlo, en mal, por ejemplo, el motor. Pese a eso, no podría haber estafa. Yo creo que no, porque la otra parte está en toda la facultad de revisar si ese vehículo está en todas sus facultades, si ese vehículo camina, no camina, el comprador del vehículo lo puede revisar. Y si él, a pesar de que lo revisa y ve que no camina el vehículo, lo compra, ya hay como que está dando su consentimiento, ¿no? Bueno, Deli Mondragón dice que sí podría configurar el delito de estafa. ¿Ya? En realidad, ya, en ¿Podría realidad. opinar al respecto por cuanto a la pregunta que usted ha formulado?
Bueno, desde mi punto de vista, yo sí considero que en este caso sí se llegaría a cometer el delito de estafa, por cuanto en este caso el vendedor sabe o tenía el conocimiento que su vehículo tenía, no sé, una falla, pero en este caso, o sea, él ya hace la venta de mala fe, pero vamos al comprador que tal vez no tenía conocimiento y muchas veces sucede que hay compradores que no tienen conocimiento o no saben mucho de vehículos, o sea, caen en ese engaño o en ese error de comprarlo o simplemente de buena fe pueden actuar, ¿no? Pueden comprarlo. Ya. Bueno, tenemos dos posiciones que dicen que sí y dicen que no. Ese es el problema en realidad de poder diferenciar casi la mayoría de los casos de delito de estafa y es uno de los motivos por el cual terminan archivándose. Hay casos en realidad que merecen ser sancionados penalmente y al final de cuentas terminan siendo archivados. ¿Por qué? Tengo muchos amigos que trabajan en la Corte Suprema y son empleados prácticamente o son, que digamos, formados por un sistema doctrinal, en este caso de España, y tienen mucho a cometer ciertos vicios o esa exageración de poder aplicar mucho lo que es imputación objetiva. Ese es un problema también porque tenemos sesgado a veces los peruanos y nos hemos formado en base a esos criterios que nos han importado del extranjero, ¿no? Pero más allá de la formación que uno puede tener, en realidad a veces hay criterios ya irrazonables, empleados a veces por muchos fiscales, incluso por muchos jueces, para no sancionar ciertas conductas que sí podrían ser sancionables penalmente. En este hipotético caso que acabo de plantear, eso es lo que sucede a menudo, ¿ya? En realidad, yo soy de la opinión, ¿ya?, de que este hecho es un delito de estafa, ¿ya? ¿Y por qué? Les voy a pasar una sentencia de casación de España, ¿ya?, y que lo aplica casi a la perfección, ¿ya? A ver, acá lo tengo. Ustedes lo pueden encontrar en internet. ¿Ya? En Perú no he conseguido esta sentencia, no hay pronunciamientos en ese sentido, pero es el recurso de nulidad que les acababa de mencionar hace rato. Para este problema se aplica ese supuesto de la teoría de la viabilidad contractual. Esta es una sentencia interesante que a ustedes les va a dar luces cuando en realidad podemos diferenciar entre un supuesto de estafa y no un supuesto de estafa. Es decir, para poder perseguir penalmente un delito de estafa y perseguir civilmente un dolo que acarrea de carácter civil a través de un quebrantamiento de una relación contractual, ¿no? Cuando este acto contractual que realizan dos sujetos, su ejecución, por decirlo, aquel sujeto que vende un vehículo, ¿ya? Un vehículo, ¿ya? Y que al final de cuentas, a través de esa compra-venta que han realizado, por decirlo, a través de esa compra-venta que realizan de un vehículo, el sujeto activo dice, yo te voy a vender ese vehículo, yo te voy a entregar ese vehículo. Ese vehículo, su precio es, por decirlo, $10,000. Si ese contrato o esa relación contractual entre A y B, que ambos se comprometen y que al final de cuentas este sujeto sabe que nunca tiene un vehículo, pero pese a ello celebran un contrato, entonces resulta de que esa entrega de ese bien o de ese objeto, eso nunca va a ocurrir. ¿Saben por qué? Porque el sujeto que vende ese vehículo nunca tiene ese vehículo en su poder, nunca. Y nunca va a ocurrir eso. A ustedes les estafan un sujeto diciendo de que saben que yo te voy a realizar la venta de un iPhone 12 o el iPhone 13 que acaba de salir creo hace poco y les dice su precio solo lo estoy vendiendo en $3,000, perdón, en 3,000 soles.
Y ustedes creen de que ese sujeto en realidad lo está vendiendo barato porque es una campaña de pre-lanzamiento y quieren aprovechar ustedes ese precio, caen en el error, caen ustedes en el engaño y resulta de que al final de cuentas ustedes terminan depositando, pero resulta de que nunca existe ese iPhone. Entonces, miren, una cosa es la posibilidad del cumplimiento de una relación contractual y otra cosa es la imposibilidad del cumplimiento de una relación contractual. La imposibilidad del cumplimiento de una relación contractual, el dolo que uno tiene, que sabe, que ya conoce previamente a la celebración de un contrato, ya viene, ¿qué cosa? Previamente, ¿por qué? Porque ese sujeto sabe que ese bien o ese vehículo nunca existe. Y esa relación contractual o ese acto que celebra A y B, al final de cuentas nunca se va a cumplir porque resulta de que ese bien nunca existe. Es inexistente. ¿Ustedes creen que eso se tiene que discutir en la vía civil? No, en realidad esto es un dolo de carácter penal. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esa relación contractual, de esa relación, nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque en este caso, quien estafa nunca tiene ese bien, nunca tiene ese vehículo y no se puede cumplir. ¿Ya? ¿Y cuándo puede acarrear, por ejemplo, dice nulidad también de acto jurídico, y cuándo sí puede tener repercusión, por decirlo, de índole civil, es cuando existe una posibilidad de poder cumplir esa relación contractual y se puede cuestionar a través de la vía civil. ¿Por qué? Porque esa relación contractual que celebra uno y el otro, en realidad ya viene, que digamos previamente, ¿qué cosa? Con una intención, ya viene el dolo. Por eso que se habla de un dolo civil y se habla de un dolo de carácter penal. El dolo de carácter penal es solamente cuando esa relación contractual, el cumplimiento de esa relación contractual va a ser imposible. ¿Por qué? Porque previamente ya existe un dolo. Y obviamente que si existe esa posibilidad de poder cumplir esa relación contractual a posterior, se puede cuestionar de las diferentes herramientas que te brinda el Código Civil. Incumplimiento contractual, nulidades de acto jurídico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una sentencia interesante que sacó la Corte Suprema y que me parece que, pero es una Corte Suprema de España, no de Perú, y que habla de la teoría, en este caso de la viabilidad contractual. Es para que quizás ustedes puedan diferenciar cuando en realidad podemos hablar, por ejemplo, de un dolo de carácter penal y un dolo de carácter civil, en el cual necesita o no sancionarse tanto penalmente o quizás a través de la vía civil que se podría cuestionar, ¿no? Porque una cosa es de que previamente un sujeto ya sabe de que ese vehículo que vende, por ejemplo, se encuentra, ¿qué cosa? En condiciones desperfectas, que el motor no funciona, pero pese a eso yo le estoy vendiendo como si ese vehículo fuera, ¿qué cosa? Estuviese prácticamente como seminuevo, ¿no? Pero resulta que a la semana se malogra y que yo ya sabía de que ese vehículo al final de cuentas se iba a malograr porque el motor estaba fundido y que solamente quizás la había pegado. O le digo, ¿sabes qué? Mire, el motor de ese vehículo está en óptimas condiciones, pero resulta que está soldado o se ha partido, ¿no? Entonces, el dolo aparece previamente, pero eso en realidad es un delito de estafa. Y hay casos en el cual incluso la Corte Suprema ya ha resuelto en frente a este tipo de supuestos de ventas de vehículo que se realizan, ¿no? Porque obviamente que hay un dolo previamente que se acredita, ¿no? Pero en estos casos en realidad habría que ver, acreditar en todo caso el elemento subjetivo, si sabía o no sabía. Porque ¿qué pasa si aquel sujeto activo, el estafador, dice, yo en realidad yo no sabía por si acaso de que ese vehículo estaba malogrado, no sabía? Sí, pues, pero ¿cómo no va a saber si al final de cuentas él es el propietario, él es el dueño de ese vehículo, ¿no? Cuestionable, pero se tendría que acreditar el elemento subjetivo.
Obviamente que si no se acredita el elemento subjetivo, ese dolo de estafar, de engañar, ¿no? Porque sabía, ya tenía conocimiento previamente, entonces sería que digamos imposible de poder acreditar un dolo que acarrea carácter penal. Obviamente que ahí se tiene que discutir bastante el tema de que si en este caso la víctima también fue imprudente o no, o se arriesgó, pero en realidad el delito de estafa es eso. Si aplicamos la autopuesta en peligro de la propia víctima, prácticamente todos los casos de estafa terminarían, ¿qué cosa? Archivándose. Y eso podría ocurrir. ¿Por qué? Porque parece que la víctima es como aquella persona negligente que se autolesiona porque confía, cree en este caso la información, lo que le aparentan la realidad, lo que le engañan a la víctima y termina autolesionándose. O sea, prácticamente la autolesión en el delito de estafa existe en todos los casos, ¿no? Si lo vemos de esa óptica, pero hay que ver en este caso frente a qué casos en realidad podemos los criterios de autopuesta en peligro de la propia víctima, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, hablar del caso, por ejemplo, del chamán, ¿no? Que le dice, que le promete en este caso al sujeto pasivo de que va a realizarse, por ejemplo, rituales, y esto sucede a menudo, pero al final de cuentas resulta de que le dice, ¿sabes qué? Que yo voy a conseguirte el amor de tu vida, yo voy a hacer de que puedas tener enamorada, de que te puedas casar en el futuro, pero al final de cuentas resulta de que eso nunca ocurre. Y todos sabemos de que en este caso, ¿qué cosa? Eso es algo incierto porque no es algo probable científicamente o de que ocurra eso en la realidad. Entonces, lo que el estafador está haciendo con esa víctima, no con cualquiera, porque en este caso el estafador sabe a quién escoger. Obviamente no va a escoger a una persona que sea experta en este tipo de rituales, sino que se aprovecha de estas personas en un momento de desesperación, de una situación vulnerable en el que está pasando, atravesando, y de esta manera, ¿qué cosa? Busca obtener un provecho ilícito, induciéndole en error, ¿no? Confía en este caso la víctima de que posiblemente puede conseguir quizás no sé, su enamorada o su mujer más adelante, pero al final de cuentas resulta de que eso nunca va a ocurrir porque en realidad esto es un acertijo, ¿no? Es como si prácticamente le dijeran a ustedes que el sol va a bajar a la tierra y al final de cuentas eso no va a ocurrir, ¿no? Entonces, esto es, por ejemplo, un engaño que no merece ser sancionable penalmente porque en estos casos sí existe ese autopuesta de la propia víctima porque es un hecho que no resulta ser creíble, ¿no? El engaño, como les había dicho, la Corte Suprema ya lo ha dicho, tiene que ser un engaño suficiente y bastante, ¿no? La víctima sabe, ¿no? Pese a sus creencias, ¿no? De que efectivamente eso no va a ocurrir, ¿no? Porque eso no es que alguien venga y te ofrezca la futura esposa, que esto, que el otro, que te lo pone en tu camino, pero al final de cuentas esto no va a ocurrir, ¿no? Eso sucede mucho en realidad, porque hay personas que creen a veces o que confían en este tipo de rituales que hacen mucho los chamanes, ¿no? Y después terminan siendo estafados, engañados, ¿no? Pero obviamente que este tipo de conductas no constituyen el delito de estafa, ¿no? Y por ejemplo, este caso de la zumba, no sé si ustedes han escuchado, ¿ya? El caso de la zumba, que llegó incluso a la Corte Suprema, es un casito en donde había una persona que en realidad le ganó su ego, ¿ya? Porque veía a su alrededor de que ganaban las personas que estaban ahí realizando las apuestas, 10, 20 soles, y había un sujeto que movía los vasos y dentro se encontraba una semilla y que al final de cuentas resulta de que hizo 4 apuestas y nunca ganó. Este tipo de casos amerita ser sancionable penalmente. Ustedes van caminando por la calle y hay un sujeto ahí que manipula esa ruleta y que al final de cuentas, ¿qué cosa? Hay personas que llegan a ganar unos cuantos monedas, ya ustedes van, creen, y seguramente algunos de ustedes han apostado, han jugado seguramente, ¿no?
al final de cuentas son juegos. Estos son juegos al azar. No es que yo, en todas las apuestas que yo realice, en realidad voy a obtener, ¿qué cosa? Beneficio, voy a obtener algún tipo de ganancia, ¿no? Es un juego que en realidad uno arriesga, al igual que las apuestas, por ejemplo, los partidos de fútbol, ¿no? Todo en base al resultado, al empate, a los goles, ¿no? Quién mete gol, quién gana el partido, ¿no? Y a veces hay más probabilidades de que uno pierda que gane. Entonces son juegos. Entonces, este tipo de casos, por ejemplo, ameritan ser sancionables penalmente, o sea, como delito de estafa. Una cosa es que existan estos juegos, ¿ya? Que existan estos juegos y que no exista, por ejemplo, ese engaño que emplea, en este caso, el sujeto quien hace este tipo de juegos. Porque en el caso, por ejemplo, del ruleteo, si ustedes se han dado cuenta y percátense de que ese puntero de ese reloj gira y gira en la mesa, pero resulta de que de la mesa, del ruleteo que gira, hay un ganchito. Y ese ganchito lo manipula con su rodilla o con su pierna para que justamente está pasando el puntero por los 100 soles y resulta que al final de cuentas termina, por ejemplo, el puntero en un sol, porque al final de cuentas siempre tiene que haber ganancia. Termina, por ejemplo, en el sol, ¿no? En un sol. Entonces, están manipulando. Ese caso, por ejemplo, del ruleteo, podría ser estafa o no podría ser estafa. Porque al final de cuentas es un juego, ¿ya? Es un juego, pero hay un sujeto que está manipulando esa máquina o ese aparato. Y la gente cree de que todo es un juego al azar y al final de cuentas resulta de que eso no es así. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo, por ejemplo, en este caso el estafador? Está aparentando la realidad, porque los jugadores creen, ¿ya? Creen o confían de que en realidad todo es, ¿qué cosa? A base ¿de qué? De la máquina, ¿no? Porque la máquina gira y gira, gira y al final de cuentas tiene que caer, pero no hay alguien que manipule la máquina. O sea, está aparentando la realidad. Los jugadores creen, confían en la máquina y que todo depende de la máquina, pero al final de cuentas no es así. Entonces, ese tipo de hecho, ese tipo de casos, ¿ya? Se tiene que evidenciar en este caso que efectivamente hay participación de un sujeto que manipula esa máquina, ¿no? Porque obviamente que en estos casos las víctimas no son uno, son dos, son bastantes víctimas que caen, ¿no? Porque la gente en realidad le gana ese ego de poder quizás, no sé, apostar y quizás ganar, ¿no? Entonces, pero al final de cuentas, ¿qué cosa? Terminan siendo engañados por estos sujetos, ¿no? Y no solamente participan uno o dos, sino hay varios sujetos que están por ahí que participan, ¿no? Entonces, son algunos casos más o menos en el cual se puede delimitar si efectivamente podemos estar o no ante un caso de estafa, ¿ya? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta por alguien o alguna duda que tenga? Bueno, ya que no hay ninguna pregunta por parte de los alumnos, yo creo que vamos a ir pasando al otro tema, ¿ya? Pero quiero que quede más o menos claro el tema de los criterios, en este caso de la imputación objetiva, en realidad. A veces hay mucho exceso aplicando, por ejemplo, la autopuesta en peligro de la víctima, ¿no? Que la propia víctima en este caso es prácticamente quien se expone a ciertos actos defraudatorios, ¿no? Al empleo, en este caso, de los medios fraudulentos por parte del sujeto activo. Eso en realidad sucede en todos los casos de estafa. No es que se hable de uno y que no exista excepciones, pero hay que diferenciar cuándo sí podemos aplicar estos criterios y cuándo no. Y más o menos, para tener en cuenta
cuándo sí podríamos evidenciar o no, porque eso es lo que importa al final de cuentas, es que si la víctima, en este caso, por ejemplo, tenía posibilidades de poder salir de ese error o no, ¿no? Por ejemplo, si en el delito de estafa hay que verificar, por ejemplo, su cultura, ¿no? La edad que tiene en este caso la víctima. Por ejemplo, si le dicen, en el caso que estábamos discutiendo del vehículo, por ejemplo, hay que también ver muy independientemente de los elementos que establece el Código Penal, hay que ver, por ejemplo, también si ese sujeto, perdón, en este caso la víctima, tenía, por ejemplo, ciertos conocimientos en ventas de vehículos, ¿no? Más allá de que si se puede buscar o no un mecánico, que esto, que lo otro. Por ejemplo, si él tenía conocimientos o si en alguna oportunidad antes había adquirido o no vehículos, ¿no? Su cultura que tiene, por ejemplo, ¿no? Quizás sea una persona que recién acaba de venir de provincias y está buscando, por ejemplo, comprar un vehículo, adquirir un vehículo, ¿no? Si llevó o no, por ejemplo, un mecánico para poder verificar de que si el vehículo se encontraba o no en óptimas condiciones. Obviamente que si hubiese llevado, por ejemplo, un mecánico, las cosas no hubiesen sido así, porque quizás hubiese evidenciado ese error en el cual estaba incurriendo. Y mientras exista esa interrupción, el error, en realidad el delito de estafa no existe, desaparece. Para que exista el delito de estafa tiene que haber un desprendimiento patrimonial. Si no existe eso, en realidad el delito de estafa no existe, prácticamente desaparece, ¿no? Puede haber engaño, sí. Puede haber inducción en error o puede mantenerse en error a la víctima, pero si no existe un desprendimiento todavía del patrimonio, en realidad el delito de estafa no aparece. Tiene que haber desprendimiento patrimonial. La celebración de un contrato que viene un dolo penal, si en este caso el sujeto pasivo no le ha hecho todavía la entrega de los $10,000 por la venta del vehículo, en realidad el delito de estafa no aparece. Pero hay que tener mucho cuidado en realidad cuando estamos ante un delito de estafa que merece ser sancionable penalmente y cuando a través de la vía civil se podría cuestionar. Pero más o menos ya les he dicho cuál es la jurisprudencia que se aplica. En este caso es la casación 691 del 2016. Busquen la teoría de la viabilidad contractual para que más o menos diferencien cuándo en realidad podemos hablar de estafa y cuándo no estamos ante un caso de estafa. ¿Ya? Pero en este caso, la autopuesta en peligro de la víctima en el delito de estafa se aplica mucho. ¿Por qué? Porque hay víctimas en realidad imprudentes que se arriesgan a eso, ¿no? Por eso dice Caro Young, el derecho penal no está para proteger a los idiotas, ¿no? ¿Por qué? Porque en este caso, el derecho penal no puede ser, que digamos, patriarcal, ¿no? Proteger todo, prácticamente. Porque hay casos en el cual, por ejemplo, las compras que se realizan por internet, por ejemplo, viene un sujeto ofreciendo, por ejemplo, no sé, un celular y al final de cuentas, con todas las formalidades de la ley, ni siquiera verifican y todo lo demás, y se arriesgan a eso. Compran los bienes a través de internet, ni siquiera sin cumplir que digamos, o no sé, solicitarle los datos, que esto, que el otro, ¿no? Ni siquiera pueden darse que digamos el tiempo de poder averiguar que esto, ¿no? Las llamadas que realizan, por ejemplo, ¿no? Se arriesgan, por ejemplo. Entregan, por ejemplo, datos de sus claves, cuando saben, tienen conocimiento las víctimas de que tú no puedes entregar informaciones bancarias a nadie prácticamente porque son carácter personal y reservado, pero terminan al final de cuentas arriesgándose y terminan siendo estafados. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se aplica lo que nosotros conocemos la autopuesta en peligro de la propia víctima, porque es propia víctima, en este caso, que está propiciando estas informaciones, pese a que hay ciertas prohibiciones que dice de que tú no tienes que hacer esto. Pero la víctima, bueno, decide entregar informaciones, decide desprenderse de su patrimonio,
o en el transcurso de toda la secuela en el que le mantienen en error, le tienen induciendo a la víctima, sigue y continúa y se sigue desprendiendo de sus bienes, ¿no? Por ejemplo, los préstamos de dinero, ¿no? Un caso, por ejemplo, en donde un marino, por ejemplo, le endulza a una persona ya mayor de su edad y le solicita préstamos de dinero en tantas ocasiones que ha pasado un periodo, por ejemplo, de 5 años. 15 préstamos de dinero y al final de cuentas resulta de que nunca le devolvió el dinero, ¿no? O sea, ¿cómo una persona le va a prestar tantas veces durante 5 años y al final de cuentas resulta de que en esos 5 años, pese a las reiteradas veces que le has requerido para que te devuelva el dinero, le has seguido entregando más dinero, más dinero? Entonces lo que está haciendo la víctima es, por ejemplo, ¿qué cosa? Ponerse en propio riesgo a través de su conducta, ¿no? Porque sigue entregando, sigue dando, pese a que ya sabe o ya ha evidenciado de que eso no va a pasar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, terminan interponiendo sus denuncias. ¿Por qué? Por delito de estafa, y sus casos terminan siendo archivados. En realidad, estos casos se archivan y terminan así, porque no merecen ser, en este caso, sancionables penalmente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado también cuando aplicamos, en este caso, la imputación objetiva. Ya no es lo mismo, en algunos casos en donde sí podemos evidenciar los supuestos del delito de estafa y en otros no. Hay que analizar mucho si la víctima en este caso podía o no, por ejemplo, evidenciar la información, ¿no? Por ejemplo, las transacciones comerciales que se realizan, no sé, a través de trámites documentarios. Por ejemplo, si la víctima en este caso podía ir o no sé, averiguarse al Poder Judicial cuando el acceso a la información es pública. En las compras, por ejemplo, de bienes inmuebles, podía o no acceder, por ejemplo, ¿a dónde? A registros públicos, ¿no? Si es informaciones públicas. O quizás podía o no acceder, por ejemplo, a Internet y averiguar ciertas informaciones a través de páginas web, ¿no? Si es información pública. Entonces, hay que analizar cada caso de manera particular. No se puede generalizar los casos, ¿ya? Quería hablar también sobre el delito de apropiación ilícita, ¿ya? El delito de apropiación ilícita que también me han encomendado, ¿ya? En este caso, el delito de apropiación ilícita, en realidad, es un caso que amerita también cierta discusión en diversos casos, porque muchos de los casos terminan también archivándose el delito de apropiación ilícita porque existen relaciones contractuales de por medio, ¿no? Eso sucede a menudo. Aquel sujeto que, por ejemplo, vende su vehículo y que al final de cuentas el otro mantiene en custodia o guarda en este caso en su poder, pero al final de cuentas no quiere hacer la entrega del vehículo. Y en realidad esos casos necesitan ser sancionables penalmente, o también podemos hablar de incumplimientos contractuales, ¿no? En este caso, el delito de estafa está en el artículo 190 y dice lo siguiente: el que en su provecho o de un tercero, dice en su provecho propio de uno mismo, en realidad el autor puede ser cualquier persona, acá no se requiere que digamos un sujeto especial, puede ser cualquier persona que se aproveche en este caso de alguna situación para poder quizás hacer ingresar en su esfera o en su patrimonio para que incremente ya un bien, ¿no? Tanto para uno mismo o quizás para otro sujeto, que puede ser un tercero, ¿ya? Se apropia indebidamente, dice, de un bien mueble, solamente bienes muebles, ¿no? Una suma de dinero o un valor que ha recibido, dice, en depósito, en comisión, dice, en depósito, en comisión, administración u otro título semejante que produzca la obligación de entregar, dice, de devolver o hacer uso determinado, ¿ya? De un bien, ¿no? A ver, en el delito de apropiación ilícita, por ejemplo, ¿ya? Esto sucede a menudo, por ejemplo, sobre las transferencias de bienes que se realizan, o a veces los préstamos de dinero a través de las bancas o a través de las hipotecas, ¿no?
resulta de que uno de ustedes, por ejemplo, hacen la entrega, por ejemplo, de una suma de dinero, ¿ya? De una suma de dinero, incluso hacen firmar un documento y todo lo demás, y resulta de que pasa un determinado tiempo o vence ese plazo de ese contrato, ustedes le requieren a ese sujeto de que les devuelva ese dinero que ustedes le dieron en préstamo, ¿ya? Y este sujeto se niega a devolver. En realidad, este caso necesita ser sancionado a través del delito de apropiación ilícita, ¿no? Se trata de un bien que ustedes le han dado, en este caso es un dinero, ese sujeto al no devolverle, al no entregarle ese dinero, prácticamente ¿qué cosa está haciendo? Incrementar su patrimonio con la deuda que le deben a ustedes, ¿ya? Porque no les quiere devolver. En realidad puede ser un delito de apropiación ilícita. Se está apropiando de un dinero que no es en este caso de él, es un dinero de ustedes. Él se apropia de un bien ajeno, ¿ya? Por ejemplo, de una moto, de un carro, ¿no? De alguna cosa, algún objeto que no le pertenece a él, que él no es el titular, que él no es en este caso, el propietario de ese bien. Pero él se apropia porque en este caso no quiere devolverles a ustedes pese al requerimiento que realiza, y resulta de que él termina incrementando su patrimonio. Es como si fuera un enriquecimiento ilícito en los delitos, por ejemplo, de corrupción de funcionarios, ¿no? Algo similar ocurre. Esto es, la apropiación ilícita es un delito que se persigue a través de un proceso que, digamos, de un delito común, y el delito de enriquecimiento ilícito es un delito de la función por corrupción de funcionarios, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, cuando ustedes celebran un contrato, ¿no? Celebran un contrato con un sujeto en el cual, por ejemplo, ustedes le entregan un vehículo, por ejemplo, una moto, y le dicen, ¿sabes qué? De un tiempo determinado, tú me tienes que devolver ese vehículo. Pasa que, digamos, 8 meses lo tienen en custodia, lo tienen en su poder, pero ustedes tienen un documento formal en el cual le dicen de que pasado este tiempo determinado tú me tienes que entregar ese vehículo. Los fines quizás que le dan ustedes son en alquiler, por ejemplo, para que haga uso determinado, por ejemplo, una mototaxi o una motocar, ¿ya? Porque es una herramienta de trabajo, ¿ya? Y durante ese tiempo obviamente tiene provecho, tiene ingreso, ¿no? Pero resulta de que vence el plazo y que al final de cuentas ustedes no les quiere devolver. Esos casos pueden configurar un delito de apropiación ilícita o no, cuando ese sujeto no les quiere devolver ese vehículo. En realidad, el delito de estafa está en evidenciar si existe o no, por ejemplo, en este caso, este elemento que dice el artículo 190 que produzca obligación de entregar, devolver o hacer un uso determinado, ¿no? En este caso, si ese sujeto se niega, por ejemplo, a hacerle la devolución a ustedes de ese vehículo que le dieron, por ejemplo, en custodia, en administración, o quizás haga un uso determinado, porque eso es lo que dice el Código Penal al final de cuentas, no es que, digamos, sea de cláusula cerrada, también hay una posibilidad de poder introducir ciertos actos, ¿ya? De administración, de custodia, de guarda, que puede tener, no es cerrado el tipo penal, y pese al requerimiento que le realizan ustedes, ya ese sujeto no les entrega ese vehículo. En este caso, ese sujeto que a ustedes no les hace la devolución de ese vehículo, en realidad lo que está haciendo es incurrir en el delito de apropiación ilícita, porque se está apropiando prácticamente de un bien que no es suyo, como si fuera de él. Y lo que está haciendo es incrementar su patrimonio con un bien ajeno que es de ustedes, un vehículo. No les quiere entregar ese bien. Hay un punto de discusión, ¿ya? Que se discute mucho en materia penal, si realmente en este tipo de casos, en este tipo de delitos como es la apropiación ilícita, hay necesidad de realizar, por ejemplo, los requerimientos a través de ¿qué? De cartas notariales. ¿O es suficiente de que ustedes con la entrega que le hayan hecho, por ejemplo, de un bien a ese sujeto,
y frente a esa negativa de ese sujeto de no quererles devolver, entregarles ese bien a ustedes, él se niega o es suficiente solamente con eso para que se configure el delito de apropiación ilícita. O es que necesariamente ustedes tienen que realizar un requerimiento, y cuando me refiero a requerimiento es que muy independientemente de los supuestos que establece el tipo penal de apropiación ilícita, ¿ya? Hay necesidad de poder requerirle a ese sujeto mediante algún tipo de documento, por ejemplo, a través de cartas notariales, para que haga, ¿qué cosa? La devolución de ese bien que ustedes lo han entregado a ese sujeto en guarda, en custodia, en poder, no sé, en prenda a ese sujeto. Tiene que existir un documento formal en el cual ustedes le digan, devuélveme ese bien, y que frente a esa negativa de no responder o de no hacer caso omiso, en este caso de hacer caso omiso al requerimiento que hacen ustedes para que les entregue ese bien, recién allí podemos hablar de un delito de apropiación ilícita, o es suficiente solamente con el que ese sujeto se niega en este caso a no devolverles ese bien. Eso es lo que quería discutir con ustedes, porque yo sé que el tipo penal ustedes lo conocen a la perfección. ¿Y por qué les digo esto? Porque en realidad, cuando uno formaliza un caso, los abogados les plantean una cuestión previa, ¿no? Porque no existe en este caso un documento que ustedes le requieran para que evidenciarse el elemento subjetivo, que es el dolo. Porque tiene que haber esa intención de su sujeto de poder apropiarse a fin de incrementar su patrimonio con un bien ajeno. Y que tiene que negarse ese sujeto a entregar o a devolver ese vehículo que estaba obligado a que devuelva ese bien. Ahí recién podemos hablar de un delito de apropiación ilícita, o solamente cuando hay una negativa de no poder entregar porque ya transcurrió el plazo, ya transcurrió el plazo de que tiene que devolver, por ejemplo, ese bien y nunca devuelve. Solamente ahí, o tiene que existir un requerimiento previo. ¿Qué dice? A ver, Tatiana Rojas. ¿Está Tatiana Rojas? ¿Qué dice Martín Ipanaqué? ¿Está Martín Ipanaqué? Lisbeth Ramos. ¿Está Lisbeth Ramos? Bueno, en realidad, respecto a lo que yo les acabo de plantear, hay mucha discusión, ¿ya? Hay mucha discusión porque hay algunos que consideran de que tiene que existir en este caso un requerimiento previo, ¿ya? ¿Cuándo sí puede existir y cuándo no puede existir? ¿Ya? Cuando existen a veces ya contratos de por medio formalmente celebrados entre las partes, ya en el cual en el documento ya han establecido las cláusulas de los supuestos que sí podrían configurar el delito de apropiación ilícita, en realidad no se requiere, no hay necesidad de que exista un requerimiento, ¿no? Pero en algunos casos considero de que sí. Por ejemplo, en casos de apropiaciones, por ejemplo, de dinero, préstamos de dinero, ¿no? Que obviamente estos casos normalmente se discuten a través de la vía civil, ¿no? Pero, por ejemplo, en el supuesto caso de un sujeto que se dedica, por ejemplo, no sé, es cobrador, es un sujeto que se trabaja para una empresa y realiza, por ejemplo, ventas, hace pedidos a los clientes y todo lo demás. Pero resulta de que este sujeto tiene como obligación, ¿qué cosa? Una vez que haga los cobros a los clientes, tiene que depositar a una cuenta de la empresa. Pero resulta de que este sujeto nunca deposita, ¿ya? Y se queda con ese dinero. Lo que
prácticamente está haciendo este sujeto es qué cosa, apropiarse del dinero de la empresa a través del cobro que realizan los clientes y nunca deposita a la cuenta bancaria. Entonces lo que está haciendo es apropiarse del dinero que no es de él, ¿no? Porque el dinero es de la empresa, ¿no? En estos casos, por ejemplo, existe ya una obligación de parte del sujeto de que cada cobro que realiza tiene que depositar y no realiza ese depósito, ese sujeto, al no realizar ese depósito, pese a la obligación que realiza, ¿no? De depositar, a la obligación que tiene de depositar todo el dinero que cobra a los clientes, se está apropiando de ese dinero, ¿no? Puede existir un delito de apropiación ilícita en esos casos, ¿no? Y obviamente que la apropiación ilícita en realidad se da a menudo, sobre todo, por ejemplo, en temas de relaciones contractuales, ¿no? Pero hay que diferenciar también cuando sí en realidad estamos ante casos, por ejemplo, que ameritan ser apropiación ilícita, porque la mayoría de los casos ameritan a veces un quebrantamiento de relaciones contractuales, ¿no? Y mm, terminan a veces archivándose los casos, ¿no? Porque en este caso tiene que haber incluso para que exista apropiación ilícita esa obligación de entregar, de devolver, de parte de quién, del sujeto activo a quien al agraviado. Si no existe de por medio esa obligación, en realidad los casos terminan archivándose y no se evidencia en este caso la intención, sobre todo el elemento subjetivo. Es por eso que en algunos casos se plantean de que tiene que haber, ¿qué cosa? Un requerimiento previo que se realiza a través de cartas notariales u otro documento análogo. ¿Para qué? Para evidenciar el elemento subjetivo, la intención que tiene la gente de poder, ¿qué cosa? Apropiarse de un bien que no es suyo. Porque ¿qué pasa si después le devuelve ese bien? Entonces prácticamente el delito de estafa desaparece. Es por eso que en algunos autores plantean de que tiene que existir un requerimiento previo. Y si no existe un requerimiento previo, los casos en realidad de apropiación ilícita, aparentemente de apropiación ilícita, no existirían. ¿Ya? Ya se va acabando mi tiempo porque me parece que tienen ustedes otra clase, ¿ya? Pero voy a cerrar la sesión con otro supuesto, ¿ya? Con otro supuesto que me gustaría plantearles un caso, ¿ya? Y ustedes me van a decir si en realidad tiene o no relevancia penal. ¿Ya? Esto es un caso interesante. Resulta de que uno de ustedes va al banco, ¿ya? Y le dice, ¿sabes qué? Voy a la cajera que les atiende en la ventanilla, ustedes le dicen, ¿sabes qué? Quiero hacer una transferencia a una cuenta bancaria, a una cuenta bancaria. Y entonces ustedes terminan dictándole la cuenta bancaria, ¿ya? Y resulta de que al momento de que digita, en este caso la secretaria que les atiende en la ventanilla, termina digitando un 6 por un 9. O sea, la cuenta bancaria que ustedes le están dictando a la cajera, en realidad termina en dígito 6, pero ella digita un número 9. Y ese dinero va destino a ¿qué? A una cuenta ajena que en realidad no es al que ustedes han dictado. Ustedes se percatan del depósito, resulta de que nunca llegó ese dinero ya al destino de esa persona, a esa cuenta bancaria que ustedes querían que llegue, sino que llega a destino a otra persona que en realidad no es. Vamos a ponerle un monto, 5.000 soles. ¿Ya? 5.000 soles han hecho un depósito ustedes y la transferencia se ha realizado a otra persona y no a la persona que ustedes querían que realice. ¿Ya? Ustedes le reclaman a esta persona a quien le llegó en realidad ese dinero, ¿ya? Al cual se digitó la cuenta bancaria mal, ¿ya? Le reclaman y esta persona se niega a devolverles ese dinero. Ese dinero de 5.000 soles se niega a devolverle a ustedes. Este caso, a consecuencia de un error, ¿ya? A consecuencia de un error que ha sido producto de una tercera persona, que en este caso es la secretaria del banco, porque digitó mal al momento de consignar la cuenta bancaria, realmente tiene o no relevancia penal. Eso es lo que me importa. Y con este caso vamos a cerrar. ¿Ya? A ver qué dice Sharon Ramírez. ¿Está Sharon Ramírez? González Sánchez.
Doctor, disculpe. ¿Sí? Doctor, soy María Cervantes. Disculpe, con respecto al delito de la profesión ilícita, a mí me pasó eso, lo que usted estaba comentando, pero se le pidió a la persona, pero la persona sí devolvió, demostrando que se había equivocado la del cajero. Pero hay otros casos que no quieren devolver y se cierran, hasta se desaparecen y niegan. ¿Cómo se puede hacer ahí con esas personas? A ver, en realidad la pregunta era si estas conductas en realidad tienen o no relevancia penal, ¿no? O si son considerados delitos o no. Porque al final de cuentas hay una apropiación frente a un requerimiento que realizan ustedes a una persona que ha entrado prácticamente a su patrimonio, ya a su esfera de dominio, y está incrementando su patrimonio con un dinero que no es de usted, que no es de esa persona, con dinero de ustedes. El error proviene, no es de ustedes, es un error quizás de la secretaria o bueno, cualquier modalidad que pueda existir, pero siempre hay que, digamos, ingresa por error a la esfera de dominio, de este caso de un tercero, ¿no? En realidad este caso tiene relevancia penal y es un delito, ¿ya? A eso se le llama el delito de apropiación, en este caso irregular. El artículo 192 ya establece en este caso, en el numeral 1, ¿ya? No, en el numeral 2 dice, se apropia de un bien ajeno en cuya tenencia haya entrado a consecuencia de un error, caso fortuito o por algún motivo independientemente de su voluntad, ¿ya? El caso, por ejemplo, que dice de que se apropió en este caso, pero que sí devolvió, obviamente cuando devuelven no hay delito, no se evidencia un delito. El problema está cuando no devuelven. Lo que pasa es que a veces creen las personas de que el hecho de que alguien haga un depósito de un dinero, resulta de que, por ejemplo, hace como 6 meses, no, casi como un año, cuando la Fiscalía de la Nación realizaba los pagos a través de la cuenta Scotiabank, habían hecho depósito masivo, demasiado, a todo personal CAS. ¿Y qué sucedía? De que todo el mundo contento, en realidad contento porque había ingresado dinero más a su cuenta bancaria, ¿no? Pero en este caso, la FN sacó un comunicado y dijo de que tienen que devolver ese dinero todos. Ese dinero, ¿por qué? Porque es un dinero ajeno, no es de ellos. O sea, no es de los trabajadores de la fiscalía, es un dinero ajeno. Está ingresando ya un dinero que no es de los trabajadores del Ministerio Público, ya, a las cuentas bancarias, y lo que se tiene que hacer en este caso, todos los ciudadanos estamos obligados a devolver ese bien, ese tesoro, ese que está perdido. Tenemos que devolver, ya sea su titular, ya sea la persona en el cual se ha equivocado, se tiene que hacer la devolución. Si tú no devuelves eso, prácticamente estás incurriendo en el delito de apropiación irregular. Te estás apropiando de un dinero que en realidad no es tuyo o de un bien que no es tuyo, ¿no? Eso es un delito también, por si acaso. Mucho cuidado con eso, porque a veces a través de los yapes, los plin, está ocurriendo mucho que se equivocan a veces de número de celular, ¿ya? Y al final terminan transfiriendo el dinero a personas que nunca va a llegar a su destino que querían que llegara. Y bueno, ustedes contentos, creen de que eso efectivamente, bueno, tienen dinero, van, se compran ropa, que esto, que el otro, pero en realidad ustedes ya incurrieron en un delito porque están apropiándose de un bien que no es de ustedes. Y ese ingreso a esa cuenta o al bien que ingresa de ustedes es a consecuencia de un error u otro tipo de situación que podría ocurrir, ¿no? Pero al final de cuentas es un delito. El hecho, esta conducta se sanciona o se castiga prácticamente porque ustedes se están apropiando de un dinero que no es de ustedes o de un bien que no es de ustedes, que puede ser a consecuencia de un error, ¿no? Eso es lo que les quería compartir y mucho cuidado con eso de las transferencias porque a veces se equivocan y el dinero ingresa a sus cuentas bancarias, ¿ya? Y si en este caso las personas que quizás se equivoquen ustedes de poder mandar algún, no sé, algún dinero a través de cuentas, no sé,
a través de celulares, lo que sea, mucho cuidado con estar apropiándose. Lo que se tiene que hacer, ustedes en las noticias han escuchado, policía busca, por ejemplo, a su dueño que de $100.000 o de $10.000 en búsqueda del dueño de este dinero, la policía honesto, que esto, que lo otro. No es que la policía sea honesto en realidad, es que el Código Procesal Civil les obliga a todo ciudadano de que si ustedes encuentran, por ejemplo, un bien, ¿ya? Por ejemplo, perdido, un tesoro, lo que sea, ya ustedes están obligados a ¿qué? A devolver ese bien. No es que ustedes porque se la han encontrado, está perdido, que esto, que el otro, ya, ustedes pueden agarrárselo. Eso no es así, eso no funciona así. Ustedes encuentran un celular ahí en la calle tirado, no es que ustedes porque se lo han encontrado ese celular tirado en la calle, ese celular es de ustedes. No, ese tiene un dueño. Lo que pasa es que está perdido. O puede ser un tesoro. Entonces, no por el hecho de que ustedes encuentren ese bien, en realidad, bueno, se van a apropiar de ese bien. Lo que ustedes tienen que hacer, y eso es lo que hace la policía, algunos funcionarios que son buenos, honestos, o sea, buscan a los dueños, ¿no? Pero los peruanos, pues, encontramos algo por ahí tirado de alguien ajeno, lo primero que hacemos es agarrárnoslos para nosotros y eso es lo que hacemos siempre, ¿no? Pero no nos damos cuenta de que estamos incurriendo en un delito de apropiación irregular. Porque si ustedes les encuentran con ese celular perdido o con ese tesoro perdido, lo que pueden ser incluso es sancionables penalmente por lo que establece el artículo 192 del Código Penal, ¿no? Porque todo ciudadano está obligado en este caso a devolver esos bienes perdidos o ese tesoro, ¿ya? ¿Y cómo hago, por ejemplo, si yo no ubico al dueño, al propietario de ese bien? Tienen que agotar ustedes las vías. ¿Y dónde son el agotamiento de las vías? Está la policía, poner en conocimiento a la municipalidad para que hagan el comunicado público. Ustedes tienen que ir y entregar ese bien allá. No es que ustedes se tengan que quedar. ¿Ya? Eso funciona así. Así son las reglas. No es que la policía sea honesto, que esto, que el otro. No, eso no funciona así, porque la policía y todos estamos obligados de devolver los bienes perdidos. ¿Ya? Bueno, yo habiendo hecho estas precisiones, yo me despido de ustedes si no hay alguna otra pregunta adicional, ¿ya? Porque me parece que tienen otra sesión. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, disculpe, anteriormente le había preguntado acerca de cuando los adultos mayores acuden a los cajeros a retirar sus dineros y unas supuestas personas hacen la supuesta ayuda, ¿no? Y les hacen el cambiazo y les cambian el dinero por dinero falso. Bueno, eso en realidad es la modalidad del cambiazo, se conoce, ¿no? La modalidad del cambiazo. No solamente ocurre con el dinero, ocurre, por ejemplo, con las tarjetas de crédito. Ya, mucho cuidado con eso, porque al final de cuentas, el tema del cambiazo, ya sea dinero o sea tarjeta de crédito, tú no puedes dar dinero, ni mucho menos tarjetas de crédito, a un sujeto extraño que se te acerca en la parte del banco o en los cajeros para hacerte el cambio del dinero y tú vas a arriesgar, ¿no? En realidad lo que estás haciendo es ponerte en riesgo porque en realidad el tema, por ejemplo, del cambiazo de tarjeta, resulta que ustedes están ahí en el cajero y viene un sujeto que ustedes no pueden digitar, o no sé, te ayudo, o no sé, buscan la manera de poder eh, ayudarte con con tus claves, que esto, que el otro, y al final de cuentas terminan a veces cambiándote la tarjeta, ¿no? Y ustedes bien, todo honesto, le dictan su DNI y todo lo demás. Eso en los cajeros ocurre demasiado. Ahora, con el tema del cambio del dinero que les podría realizar. Bueno, hay que ver, ¿no? Porque puede ser quizás algún caso en donde eh, aparentan, ¿no? El dinero parece ser real, pero al final termina siendo falso, ¿no? Hay un delito específico también para falsificación de billetes, ya muy independientemente del delito de estafa. También puede incurrir en ese tipo de delito, ¿ya? Cuando en este caso, por ejemplo, no solamente está quien
quien hace la venta de estos billetes falsos o quien transporta o quien tiene, sino basta con la posesión que tiene este agente o este sujeto de los billetes falsos, ¿no? Podría también incurrir incluso en el delito de portar, en este caso, billetes falsos, también quizás en el delito de estafa, ¿no? Porque a través de billetes falsos lo que busca es también, ¿qué cosa? Estafar a alguien porque hace creer de que le está dando un vuelto, por ejemplo, o le está entregando dineros, ¿no? Que pueden ser reales, ¿no? Pero obviamente que la víctima también tiene que, digamos, ese deber o esa obligación de poder verificar si ese billete está falso o no. Y si obviamente el sujeto, quien hace la verificación del billete, ya no lo realiza, prácticamente la responsabilidad también acarrea en él, ¿no? Prácticamente sería una víctima imprudente porque nadie en su sano juicio, cuando te entrega un billete, vas a recibirlo y te lo metes al bolsillo y te vas. Hay que verificar el billete. Y todos, y creo casi todos, por regla general, sabemos diferenciar cuándo es un billete falso y cuándo no. Pero si se trata de un anciano, en realidad hay que ver si este anciano estaba en esa posibilidad de poder verificar o no. Porque a veces lo que sucede a menudo es que estos sujetos usan artimañas, ¿no? Y bueno, le hacen creer, confiar de que el billete en realidad está bien, en óptimas condiciones, ¿no? Pero al final de cuentas, el anciano cree de que, bueno, es un billete que en realidad se encuentra bien, en buen estado, no es falso, pero resulta que es falso, pues, ¿no? Le están engañando, le están induciendo en error, le están haciendo creer que es un billete que es real, ¿no? Entonces, hay que ver ciertas situaciones, ¿no? Entonces, cada caso se analiza de manera particular, ¿ya? ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? Doctor, buenas tardes. ¿Podría dar comentar un caso particular? ¿Un caso particular de qué? Sí, o sea, referente a lo que es la extracción del dinero. Lo que pasa es que una vez yo fui a retirar, digamos, 100 soles ¿Ya? del Banco de la Nación. Cuando yo retiré y revisé mi cuenta y salía como un retiro de 200 soles, pero en el ticket donde yo había retirado especificaba que solamente había sido 100 soles, no 200. En ese caso, como yo siempre me fijo en cuánto tengo el monto antes de retirar y después de retirar, yo pude regresar otra vez a la gente y reclamar al respecto. Entonces, cuando yo reclamé, me dijeron que era un problema que siempre se presentaba en el banco. Pero, ¿qué hubiera pasado o qué pasaría en el caso que esas ciertas personas no revisen su dinero? O sea, no revisen cuánto tienen antes y después de sacar. Claro, ahí está la responsabilidad de la propia víctima, la autopuesta que uno puede tener o no también, porque al final de cuentas, tú cómo vas por ejemplo, si tú digitas en el cajero y resulta de que al final de cuentas tú pones, por ejemplo, 200 soles y solamente te lanza 100 soles, ¿cómo no te vas a percatar de eso? Porque es entendible de que estás solicitando al cajero de que te dé 200 soles, pero te está lanzando solamente 100 soles. No, o sea, Obviamente, yo solo pedí, o sea, yo solicité 100 soles, pero salía como hubiera solicitado 200 soles. Y cuando revisé mi estado de cuenta, efectivamente faltaba 200 soles, no 100. Esa es la razón por la cual yo hice reclamo. ya, bueno, en este caso puede ser quizás un delito de fraude informático, ¿no? O quizás un problema en este caso de la máquina. Bueno, habría que ver, ¿no? Porque a veces hay cajeros automáticos que están malogrados también en realidad, ¿no? Y hay que ver si se trata de un error propio de la máquina, ¿ya? Porque si se trata de la máquina, ¿a quién vas a imputarle tú una conducta? Si es propia de la máquina, ¿no? A no ser que se trate, pues, de un delito de, de omisión impropia, ¿no? De algún funcionario que le puedas imputar. O sea, el detalle es si ese tipo de hecho tiene o no relevancia penal. Esa sería la pregunta, si tiene o no relevancia penal.
porque a través de la vía administrativa ustedes pueden hacer reclamo y pueden solucionar ese problema con la entidad bancaria. Eso no es el detalle, pero hay que ver si tiene o no relevancia penal ese caso, porque puede ser que a través de la máquina haya alguien que manipule el sistema de la máquina y resulta de que está, ¿qué cosa? Haciendo, manipulando informaciones en ese cajero y al final de cuentas les está sustrayendo, por ejemplo, a través de su cuenta bancaria, dinero, porque le está entregando un voucher, pero no figura ese monto que retiran en su cuenta bancaria, ¿no? Entonces, esto es un fraude informático, no es un delito de estafa, ¿no? Entonces, hay que ver eso. Si se trata, por ejemplo, de un error propio de la máquina, que quizás está fallando la máquina, o hay algún funcionario dentro del banco que está realizando algún tipo de manipulación a través de ese medio informático, como es un cajero, para poder sustraer dinero de las cuentas bancarias de todas las personas que van y introducen su tarjeta de crédito, ¿no? Si eso fuera así, entonces es un caso que sí tiene relevancia penal, ¿no? Entonces hay que ver si se trata en este caso de un error de la máquina o quizás de una persona que sea responsable, ¿no? del banco. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Bueno, ya no hay más preguntas, me parece. Bueno, me despido de todos ustedes. Ya, bueno, espero que haya sido de su agrado quizás compartir algunos casos, sobre todo prácticos, porque en realidad la teoría lo conocen. Y cualquier duda, cualquier información que ustedes requieran, ya me pueden solicitar. Sí. Bueno, me habían desactivado el audio. Bueno, cualquier información que requieran o cualquier duda o cualquier consulta, igual me lo pueden hacer saber por las redes sociales y yo estoy dispuesto en realidad quizás a absolver las dudas que ustedes puedan tener. Ya revisen esa casación que les acabo de decir, la casación española, más o menos para que quizás puedan tener algunas luces. También hay ciertos pronunciamientos por parte de la Corte Suprema en cuanto a delito de estafa, sobre todo. Ya no todo caso en realidad es estafa. Ya, entonces, y cada caso les he dicho que se analiza de manera particular. Ya, me despido de todos ustedes y les deseo muchos éxitos. Quizás sea hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Estimado doctor Nelvin Espinosa Guzmán, el Instituto de Formación Jurídica Magíster le da las gracias por la excelente ponencia brindada el día de hoy. Asimismo, esperamos volver a contar con su participación en próximos eventos académicos que viene organizando el Instituto Magíster. Saludos cordiales.